Tercer criterio de congruencia de triángulos. Vemos el problema inicial. Utilizando regla, transportador y compás, esto es importante, vamos a realizar lo siguiente. Construir un triángulo utilizando los dos segmentos y el ángulo de la derecha, como dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces vamos a hacer uso de la regla, el compás y el transportador. Tenemos dos segmentos y un ángulo. Vamos a formar un triángulo con estos tres elementos. El primer paso es construir uno de los dos segmentos. Se aconseja que sea el de mayor longitud o el que sea más fácil de replicar. Tenemos que BC se encuentra sobre las líneas de la cuadrícula, entonces es posible replicarlo sin necesidad de la regla o el compás. Entonces ubicamos para empezar BC. Luego vamos a utilizar transportador para medir el ángulo C. Evidentemente tiene que estar en el extremo del segmento BC que le corresponde a C. A partir de ahí vamos a agarrar la medida del ángulo, o mejor dicho, del segmento CA o AC. Vamos a agarrar la medida con el compás, una abertura de la longitud CA o AC, y vamos a hacer centro en C. Vamos a hacer centro en C. Recordemos que tenemos ubicado el ángulo C, es decir, tenemos una línea acá, una línea o el lado final del ángulo C, que de momento no sabemos a dónde va a terminar. Entonces para eso vamos a utilizar el compás. Para hacer un arco, una sección de una circunferencia de radio AC, trazamos la circunferencia o una parte de la circunferencia de tal forma que se corte una recta donde se está midiendo o el lado final del ángulo C. Recordemos que se hizo centro en el ángulo C y se deslizó el lápiz como hemos visto. Entonces, ahí donde se interceptó tanto el lado final del ángulo C con el arco que tiene radio igual a CA o AC, es donde va a estar el tercer vértice. Entonces ya solo es cuestión de unir los vértices B con A. Y tenemos entonces la construcción de nuestro triángulo. Este es el proceso para construir triángulos si conocemos la medida de los lados y el ángulo que está entre ellos. Note que eso es importante. Se nos dijo que es el ángulo que está contenido entre ellos. En el literal B se nos solicita comparar los resultados o nuestro triángulo con el obtenido por alguno de nuestros compañeros. Entonces, ¿cómo son los triángulos? Puede ser que nosotros hayamos hecho la construcción de esta forma, puede ser que un compañero lo haya hecho de esta manera, pero si nos fijamos, lo único que cambia es la posición de los triángulos. Sin embargo, su forma sigue siendo la misma. Y si realizamos las medidas de los lados y de los ángulos, nos vamos a dar cuenta que los elementos de uno de los dos son iguales respectivamente a los elementos del otro. Es decir, que vamos a haber construido triángulos congruentes.
únicamente con los requisitos de conocer dos lados y el ángulo que está entre ellos. Y eso es precisamente lo que dice el criterio 3 de congruencia. Que dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos, también igual, por supuesto, son congruentes. Este criterio es conocido como lado, ángulo, lado, LAL. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', dado que tenemos el lado BC, el lado CA y el ángulo que está entre ellos dos. Eso es importante de recalcar. Tenemos que tener dos lados iguales. Aquí tenemos ya un par, otro par. Y el ángulo contenido entre ellos dos. No es cualquier ángulo, ni cualquier lado. Tienen que ser dos lados y el ángulo que está entre ellos dos. Si se cumplen estos requisitos mínimos, ya no es necesario comprobar que estos ángulos sean iguales o que este lado sea igual. Automáticamente vamos a saber que son iguales por la congruencia de los triángulos. Los ejercicios que se propone es identificar las parejas de los triángulos congruentes. Aplicando el tercer criterio de congruencia, vamos a buscar entre todos los literales aquellos triángulos que tienen dos lados iguales, los triángulos o los lados de un triángulo respectivamente con los del otro, y el ángulo también igual. Eso sí, hay que verificar que sea el ángulo que está entre ellos dos. Una forma fácil de ver eso es que en el literal A, por ejemplo, tenemos que los lados BC y CA comparten el vértice C, lo que significa que tendríamos que tener el ángulo C, que es el que está en medio de ellos. Eso es lo que tenemos que garantizar antes de poder decir que es congruente con otro triángulo. Y luego, por supuesto, sus medidas, que tienen que ser iguales.